Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Raquel, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a ver qué cambio está entrando ya en tu vida, en qué área te va a afectar, trabajo, dinero, relaciones y por qué estás tan incómodo, por qué esta sensación de incomodidad que tienes es porque viene un cambio importante para ti, aunque a lo mejor no lo estés viendo o estés a lo mejor em, pues lo estés viendo a lo mejor como interpretando como un problema, ¿no? Antes de nada, como siempre, muchas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con las opciones. La primera opción, el corazón naranja, con el tarot de Abyss. Este tarot es en blanco y negro. No sé, me parece muy bonito. Y opción número 2, corazón azul, con el tarot Wizards. Recordad que debajo del título del vídeo os dejo los tiempos de cada opción. Puede ser que resonéis con ambas, ¿vale? Podéis ver las dos opciones a ver cuál se adapta más a vuestra situación. Os dejo unos segundos. Opción número 1, corazón naranja. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver ese cambio que viene para ti, que ya está empezando, que a lo mejor te está incomodando y lo estás viendo como un problema o no ves hacia dónde va esto, ¿no? Voy a sacar alguna carta para ver cuál es tu energía ahora mismo, en qué energía estás vibrando, cómo te está yendo en tu vida. Vamos a ver. Opción número 1, corazón naranja. Vamos a ver la energía con la que estás vibrando ahora mismo. Permite que llegue, fíjate, me están diciendo que esto viene para ti para cambiar, para evolucionar, para mejorar. Lo que pasa que también te digo, hay veces que cuando llegan cosas nuevas a nuestra vida, los patrones anteriores, las estructuras anteriores que ya no vibran con nosotros, se caen, ¿no? Y al caerse puede producir dolor, puede producir, pues un desengaño o una sensación de pérdida o de no saber hacia dónde ir, ¿no? Esto es muy habitual. Vamos a ver qué se nos queda en el fondo del mazo. La vidente del destino, fortuna, oportunidad, sincronicidad. No te preocupes porque todo está sincronizado. Esto viene para darte mayores oportunidades, para que tu fortuna cambie. Y yo siento que esto no viene por casualidad, ¿vale? Yo siento que hay movimientos ahí para ti que vienen y que es todo para mejor. Suerte frente a destino, ¿ves? Se abren puertas con esta llave. Yo siento que vienen cosas para ti nuevas, vienen cosas para ti que van a moverte y que van a beneficiarte. Solo tienes que confiar, me están diciendo. Mira, conciencia, manifestación, realidad transformada. Puede ser un deseo o algo que tú tienes ahí que quieres cambiar en tu vida, que llega para ti, pero es verdad que ahora se está poniendo todo un poco patas arriba, ¿no? Tu vida está un poco, pues descontrolada o patas arriba o como que estás un poco en caos, es lo que estoy sintiendo, ¿no? Pero como están diciendo que es para mejor, ¿no? Para un avance, permite que llegue, no te preocupes, ¿vale? Ahí hay oportunidades, tu fortuna va a cambiar, se sincroniza el destino, es como algo que viene para ti por destino, puede ser un deseo, como te digo. Vale, vamos a ver con el tarot qué es lo que viene ya para ti que no estás viendo. Opción número 1, corazón naranja, qué es lo que viene para ti que no estás viendo ahora mismo. Bueno, pues yo siento que vienes de momentos de mucha indecisión, ¿no? De no saber hacia dónde ir,
de tener a lo mejor varias opciones y no saber qué escoger, pero con este mundo te hablan de cambios, te habla de que se va a cerrar un ciclo, fíjate, el infinito, ¿no? Es como, vale, ahora va a empezar algo nuevo, va a empezar algo de cero, aquí va a haber cambios importantes y siento, como te digo, que vienen para ti por destino, ¿no? Esto no es bueno, porque a lo mejor haya llegado porque sí, no, viene por destino, porque también lo has trabajado y porque yo siento que esto viene para ofrecerte más estabilidad. Fíjate, me hablan tema familiar, si a lo mejor quieres tener hijos, puede ser que te quedes embarazada si eres mujer, si no, pues que seas padre, ¿no? En algunos de los casos también puede estar hablando de materializar una relación estable. Adáptalo, ¿vale? Porque sois muchas personas, lo que más te resuene. Pues a lo mejor tener pareja, una pareja estable con la que verdaderamente estés bien, ¿no? Puede ser que consigas un nuevo trabajo en el que estés muy a gusto, que lleves tiempo queriendo manifestar. Siento que, fíjate, si primero te digo el tema de destino, me vuelve a salir aquí o sea, me sale la rueda de la fortuna con la vidente del destino, fortuna, oportunidad, sincronicidad. Todo se sincroniza para la realización de tus sueños, con la vidente de tus sueños, conciencia, manifestación y realidad transformada. Bueno, has tenido cargas, has tenido momentos duros, porque yo veo aquí como que te has agotado, como que has cargado con muchas responsabilidades y has cargado con una mochila, ¿no? Que llevas ahí arrastrando tiempo, pero te están diciendo no te preocupes, tienes mucha fuerza, vales mucho y esto viene, como te digo, em, por tu fuerza, ¿no? Por tu valía, porque no te has rendido, porque aunque has tenido momentos duros, has seguido hacia adelante, perdón. Siento que viene un cambio de rumbo para ti. Decisiones que no puedes seguir evitando, ¿vale? Pero decisiones que te van a transformar. ¿Ves? Puede ser un compromiso con alguien de amor o comprometerte contigo misma con este 4 de copas. Yo siento que también es como que necesitas un cambio, necesitas algo que te estabilice, porque yo siento que vienes de momentos, como te digo, duros, de momentos en los que lo has pasado bastante mal, has cargado con muchas responsabilidades. Entonces yo siento que es una sensación de inestabilidad que te obliga ahora a reaccionar para tener luego ese equilibrio, ¿no? Es que esto no está ocurriendo, porque me viene una sensación muy de incomodidad también, pero es porque en esto no está ocurriendo, no es casualidad que esté ocurriendo, no es presión para que te muevas, es como que el universo te está diciendo, actívate, muévete, venga, que tienes que tomar decisiones, que vienen aquí cambios para manifestar, ¿no? Fíjate, me habla mucho también de tus pensamientos, de todo lo que tú quieres en la vida, ¿no? Vas a estar ahí como muy activo, pensando qué hacer para manifestar tus deseos. Eres alguien también muy emocional, siento que eres una persona que no has perdido la esperanza en que esos deseos se cumplan y me habla aquí de un compromiso. Puede ser un compromiso, viene un deseo para ti, con esta estrella y este 4 de bastos, puede ser un compromiso, adáptalo, sentimental si quieres tener pareja, un nuevo trabajo, que te quedes embarazada si quieres tener familia, o que seas padre si quieres tener familia y eres hombre. Es como algo que yo siento que estás postergando, que ha llegado ya el momento de decidir y ha llegado ya el momento de actuar, ¿sabes? También puede afectar a tus relaciones, porque cuando tú cambias, y hay a lo mejor relaciones que ya no puedes sostener y a lo mejor hay personas que se van de tu lado o que sueltas porque ya no puedes contener más esa relación, ¿no? Puedes estar pensando que es complicado, que es una situación difícil, pero en realidad esto se está recolocando, ¿no? Para que llegue esa estructura estable, para que llegue todo se estabilice, muchas veces se descoloca, ¿no? Es como que me está mostrando, pues es un puzzle descolocado que tienes que armar y cuando tú consigas armar ese puzzle vas a estar bien, ¿no? Va a crear esa imagen, el puzzle. Entonces yo siento pues inestabilidad, siento pero vienen cambios para ti muy buenos. A mí en las de oros aquí me habla de oportunidades, algo que está creciendo en tu vida, como te digo, y algo de lo que no puedes huir. Siento que es como que estás sosteniendo demasiado, estás intentando mantener esa estabilidad en algo que ha cambiado, que ya no puede sostenerse más, ¿no? Y te habla mucho de mirar hacia ti, de ver lo que quieres
de también tomarte tus descansos y de dejar de resistirse, de resistirte, porque este cambio viene para ti y va a fluir. O sea, siento que te están pidiendo eso. Vamos a ver más. ¿Qué cambio viene hacia ti que no estás viendo? ¿Qué viene hacia ti? Vamos a ver. ¿Qué cambio viene hacia tu vida que no estás viendo ahora mismo? Yo siento que te están hablando un poco también de que te mimes, de que te quieras. Vienen ahí como oportunidades en el tema laboral, adáptalo si quieres un trabajo nuevo, un cambio de trabajo, un ascenso. Puede ser a lo mejor que también en el terreno judicial, si a lo mejor estás en trámites judiciales o de papeleos, que también se resuelva, pero me están diciendo que se va a sincronizar todo, porque fíjate que me sale aquí también sincronicidad con el destino. ¿Vale? Sinfonía grandiosa, siento que se va a sincronizar todo, que es el momento adecuado para avanzar, para permitirte que llegue, para también ser comprensivo contigo, comprensiva, pero primero se tiene que hacer un poco añicos tu vida, ¿no? Para materializar eso que deseas. Como te digo, puede ser a lo mejor también una relación de pareja o a lo mejor encontrarte a ti mismo, a ti misma, sanar ciertas cosas que a lo mejor llevas tiempo intentando hacerlo. ¿Vale? Expuesto y revelado. Es como el momento de actuar. Y yo siento que viene una explosión de magia a tu vida, aunque ahora mismo lo estés viendo como un poco de caos, ¿no? Pero es así. Muchas veces se descoloca todo para colocarse, para reconstruirse, ¿no? Es como que me está mostrando esa torre cuando se derrumba la torre, em, pero se va a volver a construir, ¿no? Es que, no sé, estoy vibrando ahora mucho con la torre, no sé, a veces me muestran imágenes que aunque no salgan en las cartas, o sea, que no salgan las cartas, fíjate la torre, mira, aquí la tengo. Es como eso, como una destrucción, pero para volver a construirte. A veces no me salen las cartas como tal, pero no sé por qué luego me las muestran y quieren que os las enseñe. Por lo cual, me están hablando de eso, de una reconstrucción, de una destrucción para volver a esos cimientos, a construir esos cimientos y a poder ser tú misma, tú mismo. Y sobre todo, yo siento que en esta opción es como saber lo que quieres y lo que no, ¿no? Me están hablando mucho de eso también. Em, hay un deseo que se va a cumplir, que tienes muchas ganas de conseguirlo, y yo siento que viene por destino, pero porque estás alineada, alineado con tu propósito ahora mismo y con, bueno, esa vibración de manifestación, con esa emperatriz que me salió ahí. Y adáptalo, puede ser, como te digo, un embarazo, un nuevo trabajo, una relación sana y estable de pareja, mm, que te cambies de casa, también veo, porque con ese 10 de euros que me sale al principio, pues mayor estabilidad, ¿no? Adáptalo. Esto te va a dar estabilidad, te va a dar una mejoría considerable, vas a estar muchísimo mejor. Y es lo que me están mostrando. Vamos a ver. ¿Qué vienen para ti, aunque no lo estés viendo? Opción número uno, corazón naranja. ¿Ves? Conexiones que se activan, asociaciones, contratos, compromisos también. Puede ser que te cases en algunos de los casos o que formalices una relación de pareja. Vibraciones del pensamiento, resonantes, elecciones, marcas personales. Vas a conseguir algo que tienes muchas ganas de conseguir y yo siento que es gracias a tu sensibilidad, a tu fuerza, a que tú tienes un potencial increíble. No te fíes de habladurías o personas que tienen ahí mala influencia contigo. Puede ser que cortes también con esas personas, como te digo, porque ya no vibran contigo. Y tienes ahí acompañándote tótems animales, ¿vale? Porque yo siento que puede ser que vibres con el búho o con algún tipo de animal que te está protegiendo y cuidando. Tu ser superior sabe que aquí hay movimiento, tu ser superior sabe que esa intuición que tienes, te dicen que te guíes por ella, porque tienes una intuición increíble, y es como que ahora te vas a sentir libre para seguir hacia adelante y dejar atrás. A lo mejor es una pareja con la que has roto, o un tipo de relación de amistad, o de incluso de familia, con la que ya no vibras. Yo siento que es como que te vas a liberar, vas a soltar aquello que ya no puedes sostener más. Y es que te lo está pidiendo, el universo te lo está pidiendo. Me acaban de caer cartas, bueno, no os preocupéis, por si habéis oído el ruido. Opción número uno, corazón naranja. ¿Qué cambio viene para ti que no estás viendo, que ya está en marcha? Vas a estar bien, salvaje y feliz. Vas a fluir
vas a avanzar, yo siento, y te están diciendo que hay una puerta ahí que se abre de luz, hay una puerta ahí que se abre de transformación interior y siento que vas a manifestar tus deseos. Hay un deseo ahí muy importante que quieres conseguir que se va a materializar. Tierra, sanación, ¿ves? Puede ser que hayas estado sanando pues el merecimiento, por ejemplo, que hayas estado trabajando en la manifestación, libérate del perfeccionismo. También siento que has estado siendo muy exigente contigo, contigo misma, cargado con muchos, como te digo, responsabilidades o situaciones que no te competían, que no no eran competencia tuya, me refiero. Así que te hablan de eso, ¿no? De una mejoría, de un avance y de prosperidad y abundancia. Yo siento que vas a soltar, que vas a dejar ahí personas que no te aportan, que no vibran contigo y también vas a confiar más en ti. Vas a cuidarte más, vas a confiar más en ti, puede ser que te guste, que te apetezca más arreglarte, que te apetezca más, o a lo mejor que empieces una rutina de ejercicios en el gimnasio, o supera tu debilidad. Eres impresionante, siento que vas a superar debilidades que tú tienes, o a lo mejor pues el ego que te está diciendo ahí no valgo, no sirvo. La vida es un regalo, disfruta de ese regalo. Es un regalo. Y yo siento que hay un regalo que viene para ti. Lo único que tienes que confiar y que tienes que soltar, ¿vale? Me están diciendo eso. Vale, vamos a ver más. Vamos a ver qué más viene para ti. ¿Qué es lo que viene para ti que no estás viendo? Aquí un lío de cartas. A ver, vamos a ver. ¿Qué más viene para ti que no estás viendo? Opción número uno, corazón naranja. ¿Qué viene para ti que no estás viendo? Que ya está llegando. Bueno, yo siento que me hablan de eso, ¿no? De manifestar tus deseos. Hay veces que no te has comprometido contigo o que has escuchado más a los demás que a ti mismo, a ti misma, y te están pidiendo que entres en tu interior y valores lo que verdaderamente te hace feliz y lo que quieres en tu vida, que fluyas, qué es aquello que te hace ilusión, qué es aquello con lo que vibras y te merece la pena esforzarte para conseguirlo, ¿no? Yo veo limpieza, veo que vas a limpiar con personas que no te aportan, con situaciones que no fluyen. Es momento de soltar, momento de dejar atrás. Y veo manifestación, manifestación pura y dura. Estoy viendo manifestación para bien, ¿eh? Esto va a fluir. Puede ser un nuevo hogar, que te cambies de casa, que te mudes, que llegue un dinero ahí extra y puedas conseguir una casa o un hogar. Y ya te digo, vas a dejar atrás los miedos, las dudas, la incertidumbre, aunque puede ser que lo veas como una pérdida, no es una pérdida, es evolución. Estas personas ya no viven contigo, esas situaciones ya no viven contigo, hay que soltarlas, hay que abandonarlas, ¿no? Entonces siento que, aunque lo veas como una pérdida, al final me están diciendo que esto te va a venir muy bien. Vamos a ver más, qué viene para ti que no estás viendo ahora mismo, o que lo estás a lo mejor interpretando como un caos, porque es que es lo que siento. Opción número uno, corazón naranja que viene para ti que no estás viendo, pero ya está llegando. Bueno, se me ha caído volando la parada, ¿no? Es como que llevas a lo mejor tiempo estancado, estancada, y ahora es cuando van a empezar a moverse las cosas, porque también te lo mereces. Puede ser una pareja, una persona con la que tengas mucha atracción, que bueno, pues, empiezas ahí algo con él o con ella. Siento que vienes de momentos duros, con esa fatalidad, de a lo mejor, bueno, pues que no te ha ido bien, pero te están diciendo que vas a conseguir lo que quieres con esta meta. Me hablan ahí mucho de la familia, pues incluso que te cases o que tengas descendencia, como te estoy diciendo. Hay una amiga ahí o un amigo, bueno, me habla más amiga femenina, ¿no? Que siento que es alguien que te apoya, que te quiere, que te cuida, que está ahí pendiente de ti. Me dicen que va a ser decisiva a la hora de avanzar. Puede ser que vengas de un duelo, de a lo mejor la muerte de algún familiar, algún ser querido. ¿Ves? Hay un giro repentino de tu destino, inesperado también, pero que viene para ofrecerte lo mejor con esta oportunidad y sincronicidad, ¿no? Y fortuna. Viene por sorpresa. Viene por sorpresa y yo siento que te va a traer mucha paz, mucha estabilidad. Siento que vas a estar muy bien.
Puede ser también un golpe de suerte en el tema económico, ¿vale? Que te llega ahí un dinero extra, un golpe de suerte en el azar. Adáptalo. Porque siento que sois muchas personas y, bueno, cada uno, puede ser que te lleguen varias cosas de lo que te estoy diciendo también, ¿eh? Para algunos de los casos veo también la compra de un coche o de que saques a lo mejor el carnet de conducir y te compres un coche nuevo o alguien de tu entorno también se lo compre y a lo mejor viajes más. No se me llega a eso. Bueno, vamos a sacar por último un consejo para ti. Voy a sacar un par de consejos de las hadas y de los unicornios. Opción número uno, corazón naranja, un consejo para ti. Sabiduría. Ya te han dicho que tu sabiduría supera tu edad. Ahora es el momento de recurrir a tu sabiduría mágica para ayudarte a manejar un desafío. Eres muy sabio, muy sabia. Guíate por esa intuición y esa sabiduría que tienes. Energía vital. El feliz hada del sol trae mucha energía vivificante, te recuerda hacer brillar tu luz y revelar cualquier cosa en la penumbra que necesite ser curada. Te hablan de ese potencial que tú tienes, que es momento de brillar, que es momento de salir hacia adelante y de no darse por vencido, porque yo siento que, bueno, que lo has pasado mal. Vamos a ver más. Otro consejo de los unicornios. Opción número uno, corazón rojo. Un consejo para ti. Se me han caído varias cartas. Un consejo para ti. Opción número uno, corazón naranja. Un consejo para ti. Opción número uno, corazón naranja. Amor, la respuesta que buscas es amor. Y el amor no solamente es de pareja, el amor es de hacia ti mismo, hacia ti misma, amor propio, hacia tus amigos, tus amigas. El amor, es que el amor es una energía súper bonita y no solamente es una energía de pareja, ¿no? Bueno, sentimental. Hay muchos tipos de amor, ¿no? El amor a tu mascota, el amor a la naturaleza, el amor a transmite amor porque el amor siempre, siempre suma y el amor es una energía brutal. En todo lo que haces pon amor. Risa, ¿te hace falta reír más? Disfruta de la vida, la risa también es una energía súper bonita, atrae prosperidad, atrae abundancia, la alegría, el reírte, el disfrutar, también te digo, el hacer de cualquier cosa, desdramatizar, pues cualquier problema, ¿no? Así que ríete más, te están diciendo que te viene muy bien reírte y pasarlo bien. Bueno, opción número uno, corazón naranja. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que tienes que adaptar los mensajes. Puede ser que nada te concuerde con tu situación. Puedes elegir la segunda opción. Igual las dos opciones son para ti. Así que, bueno, tenlo en cuenta. Gracias por todo. Te mando un abrazo enorme. Te deseo lo mejor. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en próximos interactivos. Los lunes y los viernes a las 9 de la noche española normalmente es cuando los subo. Si por lo que sea no puedo, os lo notificaré en las publicaciones del canal. Gracias, que vaya genial. Hasta pronto. Nos vemos. Opción número 2, corazón azul. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada la energía con la que estás vibrando ahora. Vamos a ver ese cambio que viene para ti, que no estás viendo o que a lo mejor estás interpretando como un caos, ¿no? O una pérdida. Vamos a ver. Opción número 2, corazón azul. ¿Con qué energía estás vibrando ahora mismo? Opción número 2, corazón azul. Ahora todo es posible. Fíjate, te están diciendo que no te desanimes, que confíes, que ahora todo es posible. Vamos a ver qué se me cae en el fondo del mazo. La vidente del destino, fortuna, oportunidad, sincronicidad. Vienen ahí oportunidades que vienen por destino. Tu fortuna va a cambiar, siento. Puede ser que a lo mejor hayas tenido a veces ciertas situaciones que las has visto como una maldición. Mira, sueños hechos realidad. Siento que viene algo para ti que se hace realidad, un sueño, un deseo. La vidente de los sueños, conciencia, manifestación y realidad transformada. Voy a dejar esta carta aquí porque es que no sé, vibro mucho con la energía de esta carta, ¿vale? De sueños hechos realidad. Me parece una carta que sí, que ahora mismo está vibrando mucho contigo, con tu energía. También te dice que confíes porque ahora todo es posible, con lo cual no te desanimes, ¿vale? Me están diciendo que creas en el destino, que creas en ti, que no te desanimes, que continúes, que vas por muy buen camino, ¿vale? Que lo has pasado mal, a lo mejor has tenido momentos duros, pero ahora todo va a cambiar. Vamos a ver, ¿qué está pasando? Vamos a ver en tu vida. Opción número 2.
Corazón azul, ¿qué viene para ti que no estás viendo? Que ya está llegando. Opción número 2, corazón azul, ¿qué viene para ti que no estás viendo? Que ya está llegando. ¿Ves? Vienen oportunidades, hay cambios. Puede ser en el amor. Siento que puede ser a lo mejor que tengas que tomar decisiones, porque también los enamorados me habla de estar indecisa o indeciso, tener que tomar decisiones, ¿vale? Siento que tu forma de ver las cosas está cambiando y eso afecta a todo, ¿no? A tu trabajo, si tienes trabajo, a las decisiones, a las relaciones, incluso lo que toleras y lo que no. Puede ser que antes estuvieras vibrando en una energía que estuvieras tolerando ciertas cosas y ahora es como, ya no puedo con esto, ¿no? Voy a cambiar. Necesito, es como que tu energía está cambiando y te pide más, te pide que avances, te pide esos cambios, porque yo siento que has estado paso a paso, poco a poco, pero ahora es como que el movimiento ya viene, que tienes que empezar a creer en ti, que es como que la vida te está invitando a romper con aquello que ya no vibra. El 2 de copas me habla también de a lo mejor una relación que tienes ahí bastante buena, puede ser sentimental o alguien que hay ahí en tu vida con el que se van a dar cosas, o sea, va a avanzar en tema sentimental hablo, ¿eh? O si no, una amistad, una persona con la que estás muy conectado o conectada, ¿vale? Porque me habla ahí que como que está muy pendiente de ti. Yo siento que puede ser que ya no estés cómodo en tu entorno laboral si trabajas o que algo que antes tenía sentido ahora no lo tenga, ¿no? Es como que siento que estás vibrando en otra energía, que te preocupa algo también, te lleva preocupando tiempo, puede ser algo que quieras materializar, pues un nuevo trabajo también, que a lo mejor en tu trabajo no te valoren, yo te veo durmiendo mal, te veo como teniendo esa ansiedad, pero también te dicen que tienes que equilibrarte con esta templanza, que para cumplir ese deseo esos sueños hechos realidad, tienes que equilibrarte para manifestar aquello que deseas. ¿Y qué pasa? Que a veces para manifestar eso que deseas tienes que romper o marcharte de donde no te quieren o de donde ya no vibras, ¿no? Porque yo te veo huyendo ahí o alejándote de personas, situaciones, igual trabajos en los que no te sientes bien o no estás cómodo. Me habla un poco de tomar acción también, por un lado, de reconsiderar todo, de pensar las cosas, pero a la vez de decir alto y claro lo que verdaderamente sientes y te preocupa, de darte cuenta de que no puedes seguir en esta situación, de que no puedes postergar más decisiones, de que vas a hablar con tu verdad, pero desde una manera muy asertiva y a transmitir lo que verdaderamente estás sintiendo, que yo siento que hay veces que te callas la verdad de lo que sientes o de tus emociones. Yo siento que puede ser que relaciones que antes sostenías ahora ya te pesan o te confunden, ¿no? Entonces, aunque no lo entiendas o pienses que estás perdido o perdida, al contrario, esto es una evolución, esto es un cambio para mejor para ti, ¿no? Es dejar de vibrar en escasez, es creer en ti, en tu fuerza, en tu valía, es crear la vida que te mereces, la vida que quieres. Puede ser, ya te digo, que lleguen personas nuevas a tu vida con las que tengas una relación importante sentimental o si no, a lo mejor que construyas una familia, que te centres más. Si no quieres estar en pareja, pues siento que es como que vas a confiar más en ti. Viene un poco la justicia divina para ti, pero sobre todo de lo que me están hablando es de creer en ti, de creer en ti, en tu valía, en tu fuerza, de materializar esos sueños y esos deseos porque tú vales, porque tú crees en ti y vas a confiar en tu poder y en tu energía. ¿Ves? Es como que yo siento que vas a hacer un equipo grande con otras personas, bueno, grande, intenso, me refiero, bueno con otras personas. Es como que yo siento que estás ahora vibrando desde tu verdad y no estás perdido, estás cambiando de identidad, estás transformándote, viene una transformación para ti muy importante. Yo siento que es que también estás en un momento que estás esperando como claridad mental y es un proceso que es emocional y muy profundo, ¿no? Entonces te está costando mucho. Yo siento que este cambio es como a veces inexplicable, pero en el fondo vas a atravesar, lo vas a atravesar de una manera bastante introspectiva y buscando esa felicidad y buscando esa prioridad. Y yo siento que te vas a lanzar a la hora de dejar de resistirte en ciertas personas o en ciertos compromisos que ya no van a vibrar contigo, te vas a alejar.
alejar. Puede ser que te cambies de residencia, puede ser que a lo mejor cambies de ciudad, de hogar, que a lo mejor dejes de hablar a ciertas personas porque ya no vivirán contigo. Yo siento que el cambio no es lo difícil. Yo lo que siento es que lo más difícil es cuando no reconoces ese cambio y luchas contra él. Me están diciendo que no luches, que sigas adelante porque este cambio viene para bien. Opción número dos, corazón azul. Es que lo ves más como un bloqueo y esto es una evolución. Lo que pasa es que a veces duele, ¿no? El romper. Mira, tu yo soberano te está pidiendo ese cambio, te está pidiendo que mires en tu interior para aceptarte, para saber lo maravilloso que eres, lo maravillosa que sanes tu corazón. Pues a lo mejor que vengas de momentos duros, de momentos en los que te has sentido mal o no te has sentido aceptado, aceptada, y te están diciendo, mira más allá, ten esa intuición y avanza. Suelta aquello que ya no vibra contigo. Fíjate qué similitud de cartas, ¿no? Con este diente de león. Creo que se llama diente de león la, la planta esta o la hierba esta, no sé qué es, que tú pides el deseo y sueltas, ¿no? Para que se produzcan esos sueños, para que se hagan realidad esos sueños, tienes que estar dispuesta a soltar, a abandonar todas las creencias limitantes que tienes contigo, a creer en ti, a respirar profundo también siento, respira profundo porque estás en la línea, en ese avance y no estás tan separado de tus sueños o separada. Hay un espacio entre medias que tú crees que es muy difícil de conseguir o de llegar a ese sueño o a esos sueños, pero estás en el proceso. Tus guías, tus seres de luz, te dicen que tienen una visión más elevada y que vas a conseguir tus deseos, me están diciendo. Así que no te preocupes, ¿vale? No te preocupes, vas por muy buen camino, sigue vibrando, céntrate en aquello que quieres conseguir. Sigue vibrando en abundancia, que me corté, o sea, corté ahí la expresión que quería decir. Sigue vibrando en abundancia, me están diciendo. Vale, vamos a ver más. Vamos a ver ese cambio que viene para ti que no estás viendo, pero que te va a producir mucha satisfacción y que siento que vienen bendiciones. Opción número dos, corazón azul. ¿Cuál es ese cambio que viene para ti? Opción número dos, corazón azul. ¿Cuál es ese cambio que viene para ti? En esta opción me habla mucho de sanar. Se me acaba de caer esta carta. El corazón sanador, amor, aceptación, romance. Tienes que sanar, tienes que aceptar. Y me están diciendo que seguir adelante, ¿no? Sana todo lo que ha dolido. A lo mejor puede ser que estés ahora en un momento de mucha confusión, que no sepas hacia dónde ir, que tengas muchas opciones, que hay ahí como mucha incertidumbre en ti. Pero te dicen que no te preocupes, agradece todo lo que tienes. Puede ser a lo mejor un viaje, un cambio de residencia, de lugar que tú quieras manifestar, o un cambio incluso de hogar, como te he dicho antes. Me vibra mucho eso, pero sea lo que sea, vas a conseguir ese equilibrio. Es una energía muy centrada, porque esto te va a llevar a una estabilidad, también siento que a más claridad y a un cuidado personal que ahora que no has tenido. Yo siento que te has olvidado mucho de ti. Te has puesto en lugar de otras personas y no te has priorizado, ¿no? Has preferido, pues a lo mejor comentarios de los demás o el qué dirán, igual no has hecho cosas o no te has lanzado por el qué dirán. Y si hago esto, a lo mejor igual me critican o a lo mejor otras personas han querido que yo haga esto y lo he hecho solamente por el que dirán, o es como que has tenido más en cuenta la influencia emocional de los demás, negativa, que no te has priorizado, ¿no? Has tenido más en cuenta a los otros que a ti. Entonces te dicen, guíate por tu intuición, eres alguien increíble, tienes una intuición muy marcada y tu intuición te está guiando ahora mismo, ¿eh? Tus ángeles y tus guías te mandan muchísimas señales. Opción número dos, corazón azul. ¿Qué es eso que no estás viendo que llega para ti ya? Aprovecha el presente. A través del presente podemos cambiar el futuro. Muchas veces nos centramos mucho, mucho, mucho en el futuro y se cambia a través de ese presente, con este reloj, ¿no? El tiempo, lo único que tienes ahora mismo es este presente. El futuro es efímero, el futuro todavía no ha llegado y el pasado ya es algo que ya está atrás, ¿no? Entonces me hablan de eso. Aprovecha ese presente que tienes ahora mismo y con ese presente haz lo que verdaderamente quieres hacer. Es que me está llegando mucho que a veces es como que sientes que no puedes materializar tus deseos, pero con el presente que tienes ahora mismo
con el que tienes que trabajar y con el que tienes que, bueno, hacer que las cosas pasen, ¿no? Es que yo siento que a veces también incluso piensas o sientes que estás perdiendo el control, pero es que no, es que estás dejando de sostener lo que ya no eres, ¿no? Entonces hay un cambio, hay una transformación en ti que está viniendo que es bastante intensa y a veces remueve mucho por dentro. El poder de la empatía, eres una persona muy empática, empático y esto lo tienes que potenciar porque es algo único y maravilloso. Ten esa pasión por la vida, siento que eres alguien que se ilusiona fácilmente con muchas cosas, es maravilloso, con los pequeños detalles de la vida, eres muy sabio, muy sabia, muy empático y también muy emocional. Y te están diciendo solo hazlo, no te preocupes del qué dirán, priorízate, quiérete, da el siguiente paso, sigue adelante porque vas por muy buen camino y se abren puertas, puertas de luz. Además, yo siento que vienen oportunidades que no son por casualidad, fíjate, con este fortuna, oportunidad y sincronicidad. Voy a sacar otra carta aquí. No sé por qué estoy sintiendo eso. Mira, tu gran sueño. Es que yo siento que hay algo ahí que quieres materializar, que te está costando mucho materializarlo, pero va a venir, ¿eh? Va a venir. Ahora todo es posible, me están diciendo. Es que me están diciendo tus guías y tus ángeles, tus seres de luz me están diciendo. Dile que confíe, dile que no, que no. Es que me está llegando alto y claro. Dile que confíe, dile que no se rinda porque está a punto de conseguir aquello que lleva mucho tiempo soñando, mucho tiempo queriendo, ¿vale? O sea, ese cambio viene para ti. Por eso me han dicho, saca esta carta, tu gran sueño viene para ti. Ahora todo es posible, se hace realidad, ¿no? Es lo que me están diciendo alto y claro. Así que confía, confía, no te desanimes. Viene para ti ya, aunque a lo mejor ahora estés viendo mucho caos en tu vida, todo se está reconstituyendo, todo se está reconstruyendo y todo se está estabilizando, pero para eso hay veces que tiene que desorganizarse, ¿no? Opción número dos, corazón azul, que viene para ti, aunque no estés viendo, que ya está cambiando. Bueno, ilusionate como esa niña, ese niño. Yo siento que eres alguien que se ilusiona fácilmente, pero que me están diciendo que es maravilloso. No pierdas esa ilusión, esa esperanza de que las cosas van a cambiar, van a mejorar. Hay secretos escondidos que yo siento que puede ser que tengas ahí algún deseo que no se lo hayas contado a nadie y te están diciendo, viene para ti, viene para ti. Ese secreto que tú no... Puede ser a lo mejor una pareja nueva o alguien... Es que en esta opción estoy vibrando mucho con el amor, no sé. Va a salir el sol. Yo veo buenas noticias, comunicación, a lo mejor también alguna buena noticia en el tema de salud. Puede ser que si a lo mejor has estado mal anímicamente, que lo has pasado mal, que has estado como muy... pues a lo mejor que tengas algún diagnóstico de algo que esperabas durante mucho tiempo. Pues a lo mejor, bueno, pues que tú sospechabas que tenías algo y eso te aclare también tu forma de ser, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, yo como os he dicho, em, con el TDAH, el poder saber si lo tengo o no, me ha abierto muchas puertas a la hora de entenderme, a la hora de saber cómo actúo, porque soy una persona muy emocional, soy una persona que a veces me afecta todo mucho, ¿no? Entonces, puede ser algo de eso, porque me hablan de salud. De todas formas, me hablan de que va a mejorar tu salud, que esto viene para darte prosperidad y abundancia, que no, que confíes, que sigas con esa esperanza a tope. Puede ser, yo veo aquí como muchas amistades o personas de tu entorno que son falsas y que no te aportan nada. Sus opiniones no las tengas en cuenta. Pero también tienes alguna amistad muy buena, ¿eh? O alguien de tu familia muy bueno que te dicen que esas opiniones de esas personas sí que las tengas en cuenta porque se alegran por ti. Yo siento que se van a alegrar mucho por tus logros y vais a tener ahí como una celebración. También me dice, puede ser a lo mejor que quieras tener descendencia o que te enteres de que alguien de tu entorno, alguna amiga, algún amigo, familiar, tu hermana, tu hermano, va a tener descendencia. Y me hablan ahí en algunos de los casos y a lo mejor es un deseo que tú tienes ahí, pues ser tía, ser tío o bueno, o incluso tener un hijo tú. Vamos a ver, opción número dos, corazón, ¿qué más me dicen sobre este cambio que viene para ti que no lo estás viendo? El mal de ojo. Yo siento que has pensado incluso que te han hecho mal de ojo por lo mal que te ha ido últimamente. Has tenido despistes, siento que has sentido que el universo también se ha olvidado de ti, me dice mucho, pero fíjate, vas a encontrar esa armonía contigo misma además y eso se va a manifestar
en tu entorno y en tu vida. Vas a cosechar lo que has sembrado y llevas tiempo sembrando. La cosecha viene para ti, me dicen. Confía. Viene esa abundancia que tú llevas deseando tiempo. Y también es karma, porque lo que has cosechado lo vas a recolectar. Perdón, lo que has sembrado lo vas a recolectar, ¿vale? Con esa cosecha. Entonces, el karma también a veces es para bien o para mal, ¿no? Em, bueno, lo que llevas sembrado antes. Puede ser que haya habido pérdidas de personas que ya no vibran contigo, pero bueno, es para tu más alto bien. Me dicen que vas a conseguir aquello que te propongas con la meta. Mira, me hablan otra vez de una amiga. Es que yo en esta opción vibro mucho con la energía de una persona, o puede ser una hermana, o alguien con la que te sientes muy conectado o conectada. Una amiga que te quiere un montón, yo creo que es femenina, o sea, una chica o una mujer, con la que vibras mucho y yo siento que estás muy en sintonía. Para algunos también puede ser si estás interesado en ella o interesada en esta persona, en esta amiga, que esta relación cambie de amistad a amor, ¿vale? Porque yo me he salido antes el 2 de copas, que lo tengo aquí. Con este corazón me hablan a lo mejor de empezar una relación amorosa que tú tienes muchas ganas y que no se te ha dado, ¿no? Es lo que me dicen. Así que, bueno, sea como sea, vienen cambios muy buenos para ti. Así que acéptalos, abre los brazos para recibirlos, me dicen, porque te va además a remover mucho, pero para bien, ¿eh? Vamos a sacar por último un consejo de las hadas y otro de los unicornios. Opción número 2, corazón azul. Un consejo de las hadas. Opción número 2, corazón azul. Amistad. Las hadas y los humanos necesitan amigos. Ha llegado el momento de buscar a aquellos que te apoyarán y te alentarán en tu viaje para realizar tus sueños. También puede ser que encuentres un nuevo amigo, una nueva amiga que a partir de ahí crees una relación sentimental o no, ¿no? Me habla de eso también, de la importancia de la amistad y de personas que te aportan, que te quieren y que te cuiden, al igual que tú a ellos o a ellas. Portal mágico. Se necesita valor y confianza para aventurarse en lo desconocido, sin embargo, aquí es donde se encuentran las mayores recompensas. Es hora de avanzar con audacia sin mirar atrás. Se abren portales para ti, se abren puertas, pero confía, ¿vale? Vas a obtener buenas recompensas a todo lo que has trabajado anteriormente. Vamos a sacar un consejo también de los unicornios para ti. Opción número 2, corazón azul, un consejo de los unicornios para ti. ¡Feliz sorpresa! Algo muy bueno está a punto de suceder. Bueno, pues no tengo nada más que decir, ¿vale? O sea, es que lo llevo diciendo toda la lectura. Tu gran sueño se va a hacer realidad. Hay una sorpresa que viene para ti que te va a gustar muchísimo. Veo buenas noticias, veo prosperidad en esta opción, así que ¿qué más te puedo decir? Mira, un cambio. Los cambios que estás experimentando son positivos, aunque tú ahora lo veas como, bueno, pues algo que te está transformando y que te está removiendo mucho, estos cambios vienen para bien, ¿vale? En esta opción me está llegando mucho como cuando tú estás viendo una película o una serie de una persona, el protagonista o la protagonista está como viviendo muchos cambios y crees que nunca va a haber un final feliz, ¿no? O un final bueno. Pues no, sí que lo va a haber, me están diciendo, ¿no? Es como que estoy sintiendo eso. Así que no te preocupes. Opción número 2, corazón azul. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda, como te digo, que son interactivos generales. Si no concuerda, pues puedes elegir la otra opción o buscar algún interactivo más que haya en el canal. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Gracias por todo. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en próximos interactivos. Normalmente lunes y viernes a las 9 de la noche, la española. Si hay cualquier cambio, si no puedo grabar el vídeo, lo que sea, os lo voy a notificar en las publicaciones del canal. Que vaya genial, te deseo lo mejor y nos vemos pronto. Hasta luego.